Las corrientes y teorías pedagógicas son una parte fundamental en el proceso de enseñanza, pues nos permite darnos cuenta de la evolución que tiene la educación, a partir del momento en que nosotros empezamos a recibirla hasta el día de hoy. En la actualidad, tratamos de acompañar a nuestros jóvenes a descubrir sus habilidades y perfeccionar su técnica en el ámbito estudiantil, para después poder aplicarlo en la vida diaria. Las siguientes entrevistas proporcionan una visión más personal sobre las opiniones y el entendimiento que cada uno tiene sobre la aplicación de las corrientes y teorías pedagógicas. Creo que es sumamente importante esta experiencia que tuvimos. ¿Por qué? Porque fuimos recordando cómo nosotros fuimos formados como docentes. La primera parte es que nosotros, en base a las diferentes corrientes que fuimos formados, en base a eso que nosotros estudiamos, nosotros tomamos un rol como docentes y ese mismo rol lo hemos estado aplicando dentro del aula con nuestros alumnos, en los cuales nosotros, de las diferentes corrientes que tuvimos, fueron 3, 4, 5, dependiendo las que hayamos nosotros adoptado o hayamos estudiado, de esas nosotros adoptamos y adaptamos a la necesidad de nuestros alumnos. Por ejemplo, dependiendo de cada una de las materias que cada maestro está impartiendo, nosotros realizamos diferentes actividades. No son las mismas actividades en cada uno de los grupos, porque no nos sirven todas las actividades para todos los grupos. Es una actividad diferente a cada grupo. ¿Por qué? Porque cada uno de los alumnos son diferentes. La otra, por cuestiones de comparación, fuimos formando nosotros corrientes nuevas. ¿Para qué? Para que nuestros propios alumnos tuvieran su aprendizaje en base a las necesidades que ahora se tienen en la actualidad, la parte de la formación. Por ejemplo, no es lo mismo las actividades que realizamos actualmente en el aula o en la parte de educación física, que es la que nosotros, en la que en lo personal estoy dando clases. No es lo mismo las actividades ahorita con los chavos ahorita que las actividades que realizábamos hace 5 o 6 años. Son completamente diferentes. ¿Por qué? Por el mismo cambio generacional, de que los alumnos van cambiando. Esa es mi experiencia, y esa es la parte que se me hizo a mí un poco más significativa de este segundo módulo. Qué buena pregunta. Una pregunta muy interesante, y qué bueno que me tocó responderla a mí. Las generaciones cambian y lo estamos viviendo. Estamos en una etapa tecnológica que genera una etapa tecnológica, cambios emocionales, culturales, sociales, donde si nosotros como maestros no cambiamos, podemos sufrir un fuerte rezago. Antes se decía que el alumno tenía que adaptarse al profesor. Ahorita es todo lo contrario, el profesor se tiene que adaptar al alumno. Nosotros como profesores tenemos que estar actualizados, tenemos que estar conscientes de este cambio generacional que existe, donde tenemos que aplicar una serie de teorías, de corrientes pedagógicas que nos ayuden a dar mejores clases y a brindarles un apoyo al alumno, que es lo más importante. En mi caso, como maestro de prepa de informática y como profesor del equipo de fútbol, tengo que combinar esas teorías. No puedo hacer lo mismo dentro del aula que dentro del campo de fútbol. Tengo que hacer una combinación de ellas para lograr el beneficio común, que es el alumno. El alumno esté tranquilo, que esté consciente con lo que hace, que aprenda y lo más importante, que encuentre soluciones a problemáticas. Tuve la fortuna de trabajar y de estudiar con 2 teorías con las que me han llevado toda mi vida, que son la teoría humanista y la corriente pedagógica de la nueva escuela. Prácticamente son teorías que
que me han ayudado mucho. Teniendo teoría humanista, quiero dejar huella en mis alumnos y es lo que hago cada día. Y la corriente pedagógica de la nueva escuela pues, prácticamente es brindarle herramientas al alumno, no decirle qué hacer, sino brindarle herramientas para que él encuentre la mejor solución o las mejores soluciones para el problema. Soy diseñador industrial, creo que tengo que hacer eso. Me ponen un problema y tengo que encontrar no solo una, sino varias. Entonces creo que es importante combinar y estar actualizado a este cambio tan importante en el que estamos viviendo. Y afortunadamente dentro de la clase de educación física podemos implementar varias teorías, varios métodos, en el cual pues yo me inclino más un poco por el aspecto humanista, ya que mis alumnos son seres humanos. Mi principal material es educar niños, entonces eso me facilita o me permite favorecer mucho los aspectos humanistas, de valores, fomentar diferentes valores que a la larga les permitirán encajar, digámoslo así, en una sociedad, darles herramientas para que ellos lleguen a una sociedad y les permita, como podría decir vulgarmente, encajar en ella. Uno de los teóricos que nosotros en la educación física apreciamos mucho, que yo aprecio mucho dentro de mi enseñanza, es Jean Piaget. ¿Por qué Jean Piaget? Porque él me permite ver más allá las características de mis alumnos, cómo voy a educar a través de sus características, aspectos de desarrollo en los cuales los niños se están desenvolviendo. Esa sería mi respuesta. Gracias. Antes de empezar, buenas tardes. Antes de explicarles lo que es la visión compartida, quiero darles una pequeña introducción. En el proceso educativo hace falta esa sinergia en la cual desde la parte directiva, docentes y auxiliares educativos trabajemos en conjunto para lograr o llegar a una meta en específico. Claro, esta meta deberá de ser a largo plazo. ¿Por qué? Porque cada docente, cada directivo, pues tiene sus metas, sus perfiles en los cuales pues muchas veces no coincidimos. ¿Por qué? Porque desconocemos, ¿no? Entonces creo que para llegar a una visión compartida se tendrá que trabajar en colegiado, de tal forma que desde la parte directiva, docentes de distintas asignaturas, distintas áreas, así como talleres y auxiliares educativos, trabajen en conjunto en colegiado. ¿Para qué? Para que compartan experiencias, situaciones de aprendizaje, situaciones de aula, en las cuales pues se hable sobre las fortalezas, limitantes que tiene cada uno de ellos. ¿Para qué? Para obviamente con el objetivo de mejorar la práctica docente. Creo que es lo que nos hace falta. En el colegio sería adecuado que se diera apertura a este espacio de colegiado, aunque sea un día a la semana o un tiempecito en la jornada. ¿Para qué? Para abordar estos temas. Muchas veces pues uno trabaja y no se nos da esa retroalimentación, que sería bueno observar a la clase de un profesor en una asignatura a lo mejor conocida o desconocida. ¿Para qué? Para darle tips, o en la cual pues yo observar su desempeño de él y a lo mejor apropiarme de cosas buenas que él presenta con sus alumnos, como si fuera una crítica constructiva. Esto con el objetivo, como le digo, para mejorar la práctica docente, tener empatía con los alumnos y lograr así los aprendizajes esperados. ¿Y cómo se puede implementar en el aula? Bueno, a partir del colegiado, para implementar en el aula esta visión compartida, creo que los profesores, antes de iniciar alguna unidad didáctica, tenemos que hacer un pequeño diagnóstico, no solamente hacia los alumnos, sino nosotros mismos, en cuanto a si tenemos empatía con el grupo, si sabemos y abordamos e interpretamos el tema que queremos expresar a ellos de una forma correcta. ¿Para qué? Para poder reforzar nosotros nuestro trabajo, practicar más, ya sea investigar más, indagar más, observar
observar al grupo, su desempeño, cómo se comporta hacia mí. Entonces, a partir de este diagnóstico nos va a arrojar algunos resultados en los cuales en colegiados se pueden hablar estos temas y empezar con apoyo de los profesores y de los directivos, empezar a obtener información en cuanto a tips, sugerencias, ¿para qué? Para fortalecer nuestra práctica educativa. Como volvemos a lo mismo, esto con el objetivo de responder a las necesidades, a las exigencias de los alumnos de cada grado. Bien, esperamos que nuestros alumnos del Colegio Gran Bretaña desarrollen responsabilidades para ser libres de pensamiento, que sean capaces de expresarse a través del lenguaje oral y escrito, capaces de lograr su desarrollo personal, defender sus derechos, estar informados, participar en la vida social sin perder su identidad y valores, conozcan y respetan la ley, promuevan la igualdad de género, aprecien la cultura y las artes. El trabajo colaborativo, ¿cómo impacta en los aprendizajes de los estudiantes? Actualmente, el uso de estrategias de aprendizaje resulta fundamental en la educación de esta época. Las estrategias permiten enfocarse en metas planteadas y al mismo tiempo tener un aprendizaje significativo mediante el intercambio de conocimientos. El trabajo colaborativo permite la interacción y participación activa de cada uno de los miembros de un equipo de trabajo, con el fin de lograr objetivos propuestos y además permite a los estudiantes compartir su conocimiento e implementar el juego de roles, en el que cada uno es responsable de su aporte al grupo. El trabajo colaborativo es un proceso en el que el individuo aprende más de lo que aprendería por sí solo, generando un proceso de construcción de conocimiento. Como mencioné antes, es un proceso en donde el docente juega un rol importante para que los alumnos puedan y aprendan a trabajar colaborativamente. Bueno, pues me llevó a reflexionar y a comparar cómo fue mi formación educativa a través de este tiempo, desde el kinder, que fue una teoría cognitiva en donde aprendí por medio de esquemas, dibujos, imágenes que me llevaron a adquirir el conocimiento. Parte de la primaria, la secundaria y la mitad de bachillerato me llevó la teoría conductista o conductual, que era una enseñanza estructurada en donde yo fungía como receptor pasivo, era la que recibía el conocimiento a través de premios si hacía bien la tarea, premios si realizaba un buen examen. Caso contrario, llevaba tarea extra, actividades, me bajaban puntos en conducta si no me portaba bien. Era limitado. En cambio, ya en profesional ya fue constructivista. ¿Por qué? Porque ya los maestros trabajaban por medio de programas terminales en donde había más apertura, fui más activa, movía más el conocimiento a través de la realización de proyectos que nos dejaban de investigación, tecnológicos, desarrollar programas. Por medio de estos aprendí a ser innovador, creativo, tomar decisiones, aprendí a trabajar en equipo y esto me llevó a lograr el conocimiento. Reflexioné y comparé cómo había sido esta formación y analicé cómo he estado yo dando clases. Me llevó a determinar que tengo que mover más el conocimiento en mis alumnos, que debo de dejar el método tradicionalista, mover conocimientos, hacerlos que el aprendizaje sea significativo, a través de innovar, crear, tomar sus propias decisiones, trabajar en equipo. Pues yo pienso que es muy importante la observación entre pares, sobre todo por su finalidad.
siendo esta que es el mejoramiento del quehacer docente. Cómo realizamos nuestras prácticas, cómo damos clase en el aula. Muchas veces no nos damos cuenta las oportunidades de crecimiento que tenemos, qué estamos haciendo bien y pues ahora sí qué estamos haciendo mal. Para eso sirve, digamos, la observación entre pares. Un profesor se mete a tu clase, te observa y te da, digamos, algunos puntos en el que puedes mejorar o los que estás haciendo muy bien. De igual manera que él no se había dado cuenta que puede implementar en el aula. Yo pienso que de igual manera las corrientes y teorías pedagógicas pudieran ser mejor aprendidas si los profesores poco a poco en esa intervención entre pares fueran deduciendo qué pedagogía o qué corriente, o qué teoría está implementando el profesor en turno. Esto con la finalidad de adquirir el conocimiento. Y en dado caso de que no sepamos 100% a qué se debe o a qué se refiere dicha teoría o corriente, podemos volver a leer, no pasa nada. Si nosotros intercambiamos esas observaciones, esas lecturas, esas comprensiones, esos puntos de vista, seguramente vamos a mejorar mucho esa parte. Siento yo que es una parte fundamental y es una herramienta indispensable para el correcto aprendizaje de dichas teorías o pedagogías. Como se observó, cada profesor, desde su visión, ya sea personal o de asignatura, trata de entender cómo ha desarrollado su clase y qué le falta por aprender. Poco a poco nos daremos cuenta de una manera más consciente qué corrientes y teorías pedagógicas estamos implementando, siempre tratando de realizar una retrospectiva en nuestro proceso de aprendizaje para así partir en el mejoramiento de nuestro quehacer docente. Colegios CGB, unidos siempre avanzando.